Am, Hola, ¿qué tal? Le saluda a su hermano José Juan Valdés y hace ya un par de semanas más o menos que haciendo estos videitos, o una semana más o menos que haciendo estos videitos de Evangelio y Vida a propósito de todo lo que se está comentando o se ha comentado al respecto de el sínodo de la Amazonía y las cuestiones con las redes sociales y varias cosas. Yo dije que pues iba a compartir algo sobre estos temas. A la gente que está entrando les saludo con mucho respeto, con admiración, les agradezco que se están conectando. Les invito a que compartan este videíto. Sí pretendo a lo mejor que concretamente sea interactivo. Si tiene alguna pregunta, alguna observación, los temas no son temas sencillos, son temas rasposos, pero que es importante que los abordemos. Ha habido ya varias personas, muchos yo diría, ¿no? La mayoría de la gente que se dedica a hacer videos por las redes sociales, los que son así súper ya virales, pues ya hablaron, ya dijeron su opinión, ya han expresado sobre la cuestión de la Amazonía, la famosa Pachamama, un montón de cosas que se han dicho al respecto. Las redes sociales son un fenómeno de comunicación actual impresionante. Y como todo medio de comunicación, ¿no? O muchas cosas que tenemos o hacemos de la tecnología, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas o malas, ¿no? La buena es incluso, mire, esto es un medio para comunicar nuestras ideas, para formarnos, para entrar en contacto, para alcanzar mucha gente con cosas bonitas, con contenidos, etcétera. Pero también puede ser malo, ¿no? A mí me ha tocado en algún momento, cuando hacía intervención en crisis para matrimonios, atender a parejas que se estaban divorciando, matrimonios de 20 años o más, divorciándose porque él o ella había encontrado a su ex de cuando estaba en la prepa o en la facultad, y ahora su familia completa se desmoronaba porque empezó en un contacto, platicando así súper tranquilo con alguien del pasado, que termina dañando el presente. No quiero decir que otra vez del todo sea malo, pero pasan cosas buenas y pasan cosas malas. En cuestión y en relación a la misma iglesia también hay cosas buenas, se comunican cosas buenas, ¿no? El mismo Papa Francisco tiene su cuenta de Twitter, hay muchas cosas que se comunican por las redes sociales en la iglesia, aparte de que hay mucha basura, muchas cosas malas, hay muchas cosas buenas que se comunican por las redes sociales. Pero ha empezado a suceder un fenómeno y quiero decir, parte de este video es hacer una especie de apología, aunque en realidad no la necesita, acerca de la figura del Papa Francisco y de la iglesia en la que vivimos en estos días. Algo que está sucediendo con el Papa Francisco, que no sucedió con el Papa Juan Pablo II, ni con Benedicto un poquito, con Benedicto XVI un poquito, pero con los papas anteriores es, como las redes sociales es un espacio donde todo el mundo puede opinar, literalmente, todo el mundo puede opinar y decir lo que quiera y lo que sienta de cualquier situación, pues se ha dado que también a propósito en la misma iglesia, como un movimiento, como una cosa así de, estoy pensando más de la derecha extrema, de las personas que con todo respeto son más tradicionales en la iglesia y que ven con muy malos ojos y lo externan, lo hacen verbal, lo comunican por medio de las redes sociales, su desencanto o su enojo o su rabia o lo que sea en contra de esta figura que es el Papa Francisco. Otra vez, una cosa que no habíamos visto con los papas anteriores, y no es que el Papa Francisco sea más malo o más bueno que los anteriores, nos han tocado papas muy santos, me parece el fenómeno de las redes sociales que permite hacer estas cosas. Entonces, la iglesia de nuestros días, ¿no? La iglesia de nuestros días, por la cuestión de las redes sociales, de los medios de comunicación en general, está siendo atacada de manera impresionante desde fuera, por supuesto, pero sobre todo, y lo más triste de verdad, desde dentro. Católicos, ¿sí? Contra católicos.
yendo contra nosotros mismos, desacreditando al Papa Francisco, ¿no? Hay gente que es más católica que el Papa, como hacíamos un dicho, sí, son más católicos que el Papa. Yo creo, otra vez, y puede diferir conmigo, que de verdad Dios no solamente nos regaló un gran Papa, en el cardenal Bergoglio, en Francisco, nos regaló, digo yo, un profeta. No solamente un papa, un profeta de acción simbólica, muy al estilo de Oseas en el Antiguo Testamento, muy al estilo de Ezequiel. Un papa que no solamente comunica el evangelio, comunica la verdad de Dios con sus palabras, que lo hace, sino también con sus hechos, con sus gestos, con su manera de vivir, con no quedarse en el palacio del Vaticano, no, sino bajarse a la casa Santa Marta, con los gestos que hace al saludar a la gente, etc. Yo creo que nos regaló Dios, no solamente un papa, primer papa latinoamericano, que no había existido en toda la historia en los 2000 años, no, sino todo un profeta. Eso es lo que yo creo, mis respetos para el papa, mi admiración. Es un tipazo lo que hace, lo que dice. Y luego también lo que dice, hay gente que piensa como que, es que el papa dijo y eso es nuevo. Hay muchas cosas que el papa está diciendo y ya se habían dicho. ¿A qué me refiero con eso? Y no para desacreditarles muchas cosas. Los padres del Vaticano II, los padres sinodales, en el Concilio Vaticano II dijeron muchas cosas acerca de cómo debería ser la iglesia. El Papa Francisco les está haciendo eco a estas cosas. Y hay gente como que, ¿qué nuevo? No es nuevo. Lleva más de 50 años esto. El Papa les está haciendo eco. Quiero entonces hablar del sínodo, que ha sido tan criticado, otra vez, sobre todo por la gente de ultraderecha. Mis respetos, puede tener su posición, ¿no? Yo creo otra vez, y a lo mejor habrá quien no esté de acuerdo conmigo, que yo ni soy de izquierda, porque puedo ser acusado de ser de izquierda, ni de derecha, en este sentido de cómo entendemos la cuestión política de liberal, y de alguna manera tradicional, ¿no? No soy vanguardista, no soy del otro lado. Entonces es como que gracias a Dios por la formación que me ha sido permitido recibir, me siento muy de medio, ni liberal ni conservador. Me siento muy de medio, con muy buena formación, gracias a Dios, de verdad ha sido una bendición, sí, pero a mí me parece que acá necesitamos un poquito de sentido común, en medio de esta batalla, de jala y aprieta de esta situación en la que vivimos. Primer cosa, hablemos del sínodo, para que la gente entienda, porque luego hacemos discusiones y la gente de a pie, nuestra gente común y corriente, los católicos de todos los días, ¿sí? Escuchan, y estoy pensando otra vez, escuchan a sus ¿cómo puedo decir? Escuchan a las personas que admiran, y pueden ser sacerdotes, hay varios de ellos que son virales en las redes sociales, pueden ser predicadores, pueden ser personas, les escuchan y escuchan sus opiniones sobre un punto y otro punto, y a veces se quedan con esa opinión. De hecho, yo quiero decirle una cosa, mi intervención en esta ocasión no es para que usted esté de acuerdo conmigo. Y la gente que me sigue a mí de alguna manera es como que, es como José Juan dijo, no, es para no quedarnos con una sola persona, es para hacer un análisis más profundo. Yo voy a hablar del sínodo, de la masonía, y me puse a leer el libro, no quise hacer el video sin antes leer detenidamente el documento final que le fue entregado al Papa sobre la masonía y algunos otros aspectos, y estudiar de aquí, estudiar de allá, y ver de dónde salió esto, cómo salió, qué entendemos. Incluso, no me atreví, me llegó en estos mismos días que estaba leyendo este librito, ¿sí? Letter to a Suffering Church, una carta a la iglesia sufriente del obispo auxiliar de Los Ángeles, el obispo Roberto Barrón, el obispo de auxiliar, quiero comentar sobre eso, para que usted se forme un criterio. Escúcheme bien, no se vaya con lo que dijo el padre X, no voy a decir nombres porque lo dicen que estoy en contra de él, no estoy en contra de ninguno, no se vaya con, analice,
profundice, fórmese un criterio. Yo quiero darle el día de hoy algunos lineamientos para que usted se haga un criterio respecto a esto que se ha hecho viral, ¿sí? Que se ha hecho viral y que está tan discutido en todos los medios. Primero, la cuestión de los sínodos, le explico porque el punto en discusión inicial o de arranque fue el sínodo de la Amazonía. La cuestión de los sínodos sale o nace a propósito del Concilio Vaticano II. Después de eso, el Papa Pablo VI convoca a sínodos y genera esto, porque uno de los resultados del Concilio Vaticano II como documento, como reflexión, es que la iglesia sea más sinodal, y le explico. Sínodo del griego hodos, y con H, hodos, o odos, si no quiere que se escuche tan feo, es caminar, jodos de camino, caminar, y juntos, caminar juntos. La finalidad de un sínodo, que la iglesia sea sinodal, es para caminar juntos. Es de alguna manera el Papa, la figura principal, dejando al resto de la iglesia, empezando por sus obispos, ayudarle, ¿sí?, con el gobierno de la iglesia en diferentes temas. ¿Sí? Entonces, hay tres tipos de sínodos. Esto también es importante para que entendamos cuál es el sínodo de la Amazonía. El sínodo ordinario, ¿sí? El sínodo extraordinario y el sínodo especial. Tres sínodos: ordinario, extraordinario y especial. Tres tipos de sínodos que se han realizado. Ha habido 9, desde Concilio Vaticano II ha habido 9 sínodos ordinarios, 3 extraordinarios y 8 especiales. Los ordinarios, ¿sí?, han sido sobre la Santa Sede, sobre las conferencias episcopales. Hay varios extraordinarios que han sucedido: en 1969 uno, en 1985 otro, en el 2014 fue el último sínodo extraordinario y fue sobre la familia. Reciente lo convocó, ¿sí? Benedicto XVI lo terminó, ¿sí? De alguna manera, el Papa Francisco surgió a Amoris Laetitia, que fue tan discutido, el sínodo sobre la familia. Luego los sínodos especiales son como muy concretos, sobre una región geográfica muy concreta. Estoy pensando, ha habido sínodos especiales en Asia, para que sepa, porque luego pensamos como que esto es nuevo, lo de la Amazonía, ¿qué está haciendo el Papa ahora? No, se viene haciendo hace rato. El sínodo en Europa, en Oceanía, en África, ha habido un sínodo aquí en América, son como por determinadas áreas geográficas. Ahora ha sido el sínodo amazónico de alguna manera, ¿sí? Una de las cosas que se han criticado acerca del sínodo, entre otras voy a mencionar, es la cuestión que la región de la Amazonía, que abarca varios países, sí ha pedido un rito concreto para ellos, un rito litúrgico que se adapte a ellos. Yo les recuerdo, en la Iglesia Católica hay diferentes ritos litúrgicos. Tenemos lo que se llama el rito occidental o latino, o el rito ordinario, que viene desde el siglo IV, ¿sí? Después tenemos el rito extraordinario, lo que se llama la misa tridentina, que surgió en 1570 después del Concilio de Trento y se extendió hasta 1962 en el Concilio Vaticano II y después desapareció. Hay algunas diócesis, mayoría en nuestros días, que tienen una misa con el rito tridentino en latín, con el sacerdote de espaldas. Pero luego tenemos muchos ritos orientales, son 23 en total entre ordinario, extraordinario y los orientales. Tenemos el rito maronita, el siro malankara, el sirio, el bizantino, el búlgaro, el griego, el melquita, el alejandrino, el armenio, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de ritos que se acomodan de acuerdo a la región y a varios elementos muy concretos y propios de estos ritos, de estas zonas en Oriente, de la Iglesia Católica Oriental. No es nuevo que se pida algo concreto así. La otra cuestión que se discutió, que se habló en el sínodo, es la cuestión del celibato. Del celibato quiero decir un par de cosas antes de que entremos en lo que dice concretamente el documento. La cuestión del celibato no es un dogma de fe.
escúcheme bien, aunque es una tradición preciosa de la iglesia, ¿sí? Con sus raíces bíblicas, de alguna manera no es un dogma de fe, es una regla de vida. ¿Sí? Se llegó a la conclusión de la necesidad del celibato en un punto, en un momento de la iglesia, ¿sí? Por ahí del siglo XI, aunque varios siglos antes ya se estaba tratando de manera particular en algunas diócesis, y sucedió que en el siglo XI, esta es historia de la iglesia, había una degradación moral del clero terrible, aunado a una serie de circunstancias malas pasando en la iglesia. Bajo estas circunstancias es que se habla de que de ahora en adelante el celibato se hace mandatorio. Por 11 siglos la iglesia no tenía el celibato como una condición para ser ordenado, ¿sí? Sacerdote u obispo. Había sacerdotes u obispos que eran casados, ¿sí? Algunos de los apóstoles estaban. También había gente que era célibe, por supuesto. De ahí surge la inspiración. Fue instituido el celibato como lo tenemos ahora, ¿sí? Fue instituido en 2 concilios, en el de Letrán, el primer concilio de Letrán y el segundo concilio de Letrán, en el 1123 y en el 1139 correspondientemente, fue que se empezaron este tipo de sínodos. El Papa Pío XII, el Papa Pablo VI, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, han hablado del valor impresionante que tienen los sínodos, ¿sí? El celibato en la iglesia, el valor impresionante. Yo no estoy cuestionándolo como valor, ¿sí? que nos trae a la iglesia. Me parece maravilloso. Concretamente, sobre el documento que salió del sínodo de la Amazonía, Es un sínodo especial, ya había dicho, no es ordinario, no es extraordinario, es especial, sobre una región concreta, con una realidad concreta. Esto es importante, hermanos. Esto es muy importante, ¿sí? No es algo que afecta a toda la iglesia. La finalidad primera, ¿sí? de este sínodo es hablar de la iglesia concreta que vive, crece, se desarrolla en la zona de la Amazonía, que comprende 9 países en el cono sur de América. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Estos 9 países tienen parte geográfica de la Amazonía. El sínodo de la Amazonía, honestamente, aunque es concreto, ¿sí? En realidad también, ¿sí? En esta zona, en esta región, es una continuación del trabajo realizado por varios papas. Esto no es cuestión nada más del Papa Francisco. Lo que se trató y se concluyó ahí no tiene que ver nada más con el Papa Francisco. Varios papas han estado hablando de los diferentes temas que se trataron en el sínodo de la Amazonía. Primero que todo, es importante que entendamos la cuestión de la diversidad. Somos diferentes. Le tenemos miedo a la diversidad. De hecho, otra vez, que tengamos claro como somos diferentes y no pasa nada. Y la otra persona puede ser quien es sin ser una amenaza para mí. Sucede mucho aquí en Estados Unidos. La cuestión de la iglesia que tiene una comunidad hispana y una comunidad anglo. Y una le tiene miedo a la otra y la otra le tiene miedo a la una. Y a veces en este malentendido, en este no entender, ¿sí? Entender a la otra persona, de salir al encuentro de la otra persona desde su cultura, su lengua, nos pone así como que, ¿qué está pasando ahí? Es importante. La Amazonía es una región, ¿sí? geográfica concreta, con una situación concreta, ¿sí? De ser iglesia, de entender la vida, una cosmovisión distinta a los mexicanos, a los Estados Unidos, a Europa, a la gente que a lo mejor está criticando el sínodo y no sabe mucho, casi no sabe nada, o es desde fuera, desde mi manera de ver las cosas. Es importante que entendamos, ¿sí? a esta gente, a la gente que está ahí. Hay temas muy comunes de ellos que nosotros nos hacen ruido porque pues no es nuestra cosmovisión. Cuestiones como la casa común, que de hecho Laudato Si y Christus Vivit, estos 2 documentos, Laudato Si sobre la ecología del Papa Francisco y Christus Vivit, la exhortación apostólica sobre los jóvenes, a propósito del sínodo de los jóvenes, ¿sí? Ya hablaron de esto, ya hablaron de la casa común. Es un tema corrido
también ya politizado del el calentamiento global, de si estamos abusando del planeta, si lo estamos destruyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Acá se toma este tema porque la Amazonía, ¿sí?, como región geográfica, es el pulmón más grande de la Tierra. Entonces aborda este tema que es muy interesante. Hablan del buen vivir. Hay varias cosas buenas de esta gente, incluso los que no son ni cristianos. Hay cosas que ya tienen y que son buenas y que es importante que las reconozcamos. Importante. El documento abarca cuatro dimensiones. Muy interesante. Y le digo esto de las 4 dimensiones porque a veces nos quedamos, y pasa con todos los otros documentos. Estoy pensando con Amoris Laetitia. El documento es maravilloso sobre la familia, sobre el amor, sobre la educación de los hijos, el amor de los esposos. Tiene muchos temas maravillosos. Retoma Familiaris Consortio y es maravilloso. Me encanta el documento, a mí. ¿Sí? Y hay gente que, el capítulo 8 que habla sobre la situación concreta de los divorciados y su posibilidad de volverse a casar. Eso es lo que hizo más ruido y perdemos el documento completo y nos enfocamos en una sola cosa, en un renglón que no me gustó, que no estoy de acuerdo y pierdo la riqueza de todo. Nos puede pasar con este documento de la Amazonía, otra vez, que es el documento final, no es el oficial. El Papa tendrá que salir con una exhortación apostólica al respecto y ver qué toma de esto. Pero es importante que entendamos que el documento como tal es muy rico, tiene varias cosas interesantes, hay que leerlo, es muy interesante. Tiene una dimensión pastoral, ¿sí?, importante, que se refiere concretamente con la Amazonía, una dimensión cultural. Y no hablamos de una sola cultura porque luego pensamos como que todos los, estoy pensando como all the Mexicans, como dice a veces nuestro presidente Trump, de referencia como Mexicans, y los Mexicans Puerto Ricans, Mexicans Guatemalans, Mexicans Honduras. No, es en la misma Amazonía, ¿no? Es como no distingue si es cada cultura distinta. Dentro de un mismo país hay muchas culturas. Dentro de la zona de la Amazonía hay muchas culturas, hay que entenderlas. La parte ecológica, otra vez por la cuestión del pulmón y por la cuestión que esta gente vive y sobrevive de la riqueza, ¿sí?, natural, biológica, biodiversa de esta región. Y finalmente la cuestión sinodal que retoman, que es muy, muy interesante. Utiliza figuras del Evangelio, el documento, ¿sí?, como la samaritana, ¿sí?, para hablar de una iglesia encarnada, una iglesia que sale al encuentro, un Jesús que se pone al nivel de la samaritana. La iglesia Magdalena le llaman también, que la iglesia amada, la iglesia reconciliada. También le llama la iglesia María, nos llama a ser este tipo de iglesia, una que genera hijos y los educa y los va llevando en la fe. Una de las cosas que han criticado, voy avanzando, casi estoy en la parte final, disculpen que me emocioné, una de las cosas que han criticado es la cuestión del sincretismo, ¿no? Y por la Pachamama y el ritual y las cosas que pasaron en el Vaticano, que otra vez, no crean que estoy del todo de acuerdo, pero quiero que entendamos la diferencia entre sincretismo religioso e inculturación del Evangelio. Son dos cosas que se parecen, pero son diferentes. Sincretismo es revolver de todo, es producto de la nueva era, de la New Age. Yo agarro un pedacito de todo, hago mi fe, un pedacito de hinduismo, uno de cristianismo, uno de chamanismo, uno de lo que acabe con ismo. Hay gente que ha hecho su propia religión, José Juanismo, o Luisismo, o Ernestismo, ¿no?, etcétera, ¿no? Es esta idea de yo hago de poquito de todo. Sincretismo es como el combinar las religiones y hacer de todo este pozole religioso uno. Eso es sincretismo religioso. La iglesia no está a favor del sincretismo religioso. El Papa no quiere hacer sincretismo religioso. Se le ha acusado de esto. Otra cosa es la inculturación. Esto es importante. La inculturación. El documento nos invita al diálogo respetuoso. A que si vamos a llevar el Evangelio de Cristo a la zona de la Amazonía, sobre todo aquellos indígenas que viven todavía con su propia religión, no podemos hacerlo como lo hicieron la colonización, cayéndole encima, abusando, destruyendo sus creencias. No. Tiene que ser un proceso inculturado, un proceso de diálogo respetuoso, sabiendo que ahí
ahí, esto se ha utilizado en muchos documentos, Puebla, Santo Domingo, hay semillas del verbo, gérmenes del verbo, que aunque la verdad sobre Jesús no ha sido proclamada ahí, Dios, que es el Dios de todos, ya ha sembrado ahí cosas que se unen al evangelio de alguna manera. La zona de la Amazonía es una religión, tiene una realidad multicultural. No podemos también encerrarla en una sola cosa. El Sínodo de la Amazonía, el documento, no es solito, no es como que se inventaron todas las cosas. Es fruto a través de la reflexión de muchos documentos que ya han cubierto estos temas en la iglesia. Por ejemplo, Gaudium et Spes se cita varias veces, Agentes, que salió en el Vaticano II, ambos, Gaudium et Spes en Agentes son del Vaticano II, Evangelii Gaudium, que fue la última exhortación apostólica sobre la evangelización del Papa Francisco, Christus Vivit, que fue la exhortación apostólica para los jóvenes, ¿sí? Laudato Si, que es este documento del Papa sobre la tierra y el cuidado de esta. Documentos como Puebla, que fueron un parteaguas en América en el proceso de cómo ser iglesia. El documento de Aparecida también, que tiene sus años y que vio la evangelización de una manera distinta desde América, muy importante. Christi Fidelis Laici, la exhortación apostólica sobre los laicos de Juan Pablo II. Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Otra vez, varios documentos más. Es importante que la iglesia parta de este principio que tenemos. Jesús se encarnó, se hizo carne, se hizo como usted y como yo. ¿Entiende eso? Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que lo tenía todo, se hizo carne. Se hizo como usted y como yo para salvarnos. Asumió nuestra naturaleza completamente. Esto es importante en nuestro entendimiento de cómo trabajamos pastoralmente. San Irineo dijo que lo que no se asume no se redime. Uno de los padres de la iglesia de los tiempos más remotos. Lo que no se asume no se redime. A propósito de la inculturación, a propósito de la encarnación, a propósito de la iglesia que se acerca a estos pueblos que son diferentes, ¿sí? Que son diferentes, que tienen una cosmovisión diferente, una religión diferente. El documento también habla del rol de la mujer. Otro punto que se ha hablado bastante. La crítica, por supuesto, es con la cuestión de si van a retomar la idea de ordenar diaconisas y cómo sería este rol que existió en la iglesia en los primeros siglos y dejó de existir, que ya hubo un comité que el mismo Papa Francisco puso por junto y que no llegaron a conclusiones concretas, y que el sínodo lo vuelve a pedir. El rol de la mujer no se puede entender, escúchame bien, yo soy hombre, no se puede entender una iglesia, ¿sí?, del siglo XXI y de todos los siglos, ¿sí?, que la mayoría son mujeres, que las que participan activamente, donde el gobierno, donde mandan absolutamente y a veces de una manera no muy clara, puros hombres. Suena feo, suena cuestionante, pero es así. La mujer, Jesús, en el Evangelio de Lucas, el rol de la mujer, el rol de María, nuestra madre. Y no estoy hablando de que hagamos sacerdotisas u obispas, estoy hablando de respetar el rol, de considerar el rol de la mujer en la iglesia en general. Necesitamos ser y hacer iglesia también desde su visión, desde todo lo que aportan como mujeres. Yo digo como mi esposa, otra vez yo soy esposo, ella es mi esposa. En la cuestión de la ideología de género, yo no puedo ser esposa y ella no puede ser esposo, yo no puedo ser mamá y ella no puede ser papá. Es muy importante que cada quien ponga el rol de la mujer, cuestionarlo en el documento, que debe de ser más profundo. Yo no veo nada de malo, tenemos que hablarlo. Y tenemos que a lo mejor implementar algunas cosas. No sé si es ordenar al orden de las diaconisas o no. Tenemos que hablarlo. Es importante, no podemos seguir así. Alguien puede estar en desacuerdo conmigo. No podemos ser iglesia de hombres y de mujeres con puros hombres llevando la batuta por delante. La mujer tiene un rol, hay que encontrarlo, hay que asumirlo, hay que darle su valor. Otro tema es la cuestión de los viri probati. Otra vez, por la realidad concreta de la Amazonía, ¿sí?,
que hay muy poquitos sacerdotes, que hay comunidades en la Amazonía católicas que no tienen misa por un año o más de un año o más tiempo porque no hay un sacerdote. Ellos sugieren que algunos diáconos permanentes, los viri probati, algunos casados que ya sirven de alguna manera en la iglesia, puedan ser en un proceso, ¿sí?, bien hecho, formado, no nomás de repente, elevados al orden de los presbíteros. Otra vez, como está la crisis vocacional, no solamente en la Amazonía, sino en el mundo en general, este es un tema también que ahí queda latente y que hay que considerar. Yo estoy seguro que el celibato no es la culpa de todos los males de la iglesia y de los escándalos sexuales, pero sí creo que esto de los viri probati es algo que necesitamos platicar y discernir y ver su posibilidad. Yo sí creo, alguien puede diferir. Estoy pensando en la cuestión del celibato. Se ha hablado en Presbyterorum Ordinis, en Concilio Vaticano II, en Pastores Dabo Vobis, que le escribió Juan Pablo II, en Ecclesia de Eucaristía. En estos documentos se basa lo que nos comenta, ¿sí?, de alguna manera el documento de la Amazonía. El documento es maravilloso. Yo les invito a leerlo. Que no se queden con lo que yo estoy diciendo también, ni con lo que está diciendo nadie, que lo lean, que profundice. Es importante esto. Cierro hablando y conectando, ¿sí?, la cuestión de la Amazonía y la discusión en la iglesia y las redes sociales y tirarle al Papa y tirarnos entre nosotros a veces, tristemente, ¿sí?, con este librito ya había dicho, Letter to a Suffering Church, carta a una iglesia sufriente del obispo Robert Barron. Por ahí en las iglesias lo están regalando el librito, lo están vendiendo. Es un buen librito. Habla del escándalo en la iglesia que surgió a partir del reporte que salió en Pensilvania en el verano del 2018 del año pasado. El obispo Barrón dice varias cosas interesantes en el librito. Le comento algunas que me llamaron la atención. Habla de un llorar del corazón, un corazón triste. Sí, la cosa está triste, la realidad de la iglesia está triste. Estoy pensando esto que estoy hablando de nos estamos dando duro entre nosotros mismos. Esta cuestión de los abusos sexuales, esta cuestión del encubrimiento, esta cuestión de mucha gente que está dejando la iglesia, está triste. Está triste. La iglesia de Estados Unidos, por supuesto, pero la de otros países también. El Papa habla que... el Papa no. Cambio el cassette. El obispo Barrón habla que es una obra maestra del demonio. Por lo que está pasando la iglesia ahora, sin exculpar a nadie, es una obra maestra del demonio. La realidad es terrible. Yo me acuerdo cuando salieron las cosas, mirar el rostro de la gente que iba a la parroquia en Emaús. Yo hice un videíto en inglés a propósito de esto. La realidad terrible. Era una combinación de sentimientos cuando mirabas todos estos reportes y luego los detalles de cómo abusaban de los niños. Es terrible en el reporte. Te da coraje. Válido. Impotencia, tristeza, decepción, como que todo se juntaba de alguna manera. Abuso de poder del sacerdote, del obispo, aquel que debía demostrarme el rostro de Cristo, el amor de Dios, me hacía daño, me abusaba. Qué terrible, de verdad es terrible. El encubrimiento, ¿no? De hacerte loco, cerrar los ojos o no hacer nada de alguna manera. Otra vez, el obispo Barrón cita lo que saca el fiscal de Pensilvania. Habla de más de 300 sacerdotes que han abusado, más de 1,000 víctimas de abuso, no datos concretos. Probablemente eso es lo que más duele cuando habla de los sacerdotes, lo que hacían y cómo abusaban a los niños. Es terrible, es degradante, da asco, disculpe la expresión, es terrible. Después aborda la cuestión del cardenal McCarrick y cómo este problema llegó hasta la cúpula más alta, el cardenal McCarrick, y es como que, ¿qué hicimos? Otra vez, la realidad está triste, ¿no? Otra vez, en los 70s había un 5% de lo que se llaman los nones, la gente que no tenía religión, que no creía en nada, que eran ateos, ¿sí? 20 años después no subió mucho, subió 1%, en los 90s eran 6%. En nuestros días,
En nuestros días, y estoy hablando por esta crisis y muchas situaciones más, hay 25% de nons, de gente que no cree en nada ya, por tanta decepción y por tantas cuestiones. Lo más triste que de este 25%, el 40 o el 50% son jóvenes, Entonces, los que se van, ¿no? Otra vez en esa situación pues terrible, los que se quedan, el obispo Barrón nos invita a quedarnos y a dar la batalla. Esto es importante, hermanos, en medio de tanta realidad y de tantas cosas y parece de esta realidad triste es quedarnos y dar la batalla. Otra vez la sexualidad, que es un regalo maravilloso de Dios, ¿sí? Cuando se distorsiona, ¿sí? Es terrible. Se convierte en un problema generalizado. Este problema del abuso infantil, de la pedofilia, no es un problema de la iglesia, aunque lo es más grande que la iglesia. Es un problema porque nos hemos desviado como seres humanos. En general, no importa la religión, está terrible la cosa. El porcentaje de abuso de sacerdotes entre el porcentaje de abuso de cualquier otro adulto es más o menos proporcional. No justifica, porque el sacerdote debería de poner el ejemplo, debería reflejar a Cristo. Pero quiero que sepa que el problema es más grande, la raíz es más grande de lo que nosotros creemos. Este regalo, que es una bendición impresionante, cuando es mal usado se puede convertir en total destrucción. El obispo Barrón utiliza una frase en latín que es corruptio optima pessima. Corruptio optima pessima. Le traduzco: la corrupción de lo mejor es lo peor. La corrupción de lo mejor es lo peor. Hablando de la sexualidad, este regalo maravilloso que Dios nos dio, que es maravilloso de verdad. Es maravilloso. Cuando se corrompe es terrible. Después nos va sosteniendo de esto ha pasado, no es de ahora. La iglesia, la humanidad ha pasado por esto y nos cita varios pasajes bíblicos, ¿no? La cuestión de las hijas de Lot, la cuestión de la gente de Sodoma y Gomorra, la cuestión de David con Betsabé. Después va en la historia de la iglesia y menciona varios papas en el documento, muy interesante, unos peores que otros, ¿no? Saca la cuestión de los Borgias, etcétera. Momentos en que de verdad la iglesia pasó por cañadas muy oscuras. Nos cita aquel pasaje del cardenal Consalvi, que era secretario de Estado del Papa Pío VII en tiempos de Napoleón, el emperador Napoleón, que dijo que él iba a destruir la iglesia, y el cardenal Consalvi, un viejito, se rió y le decía, pues si nosotros, todos los curas y los obispos malos que hemos existido en la historia, le hemos podido destruir, usted no la va a destruir. Cierra diciendo el obispo Barrón que tenemos un tesoro en vasijas de barro. Tenemos un tesoro en vasijas de barro y nos invita a quedarnos en la iglesia y pelear por el tesoro que tenemos. Por el tesoro. No defendiendo a nadie que ya se portó mal, no tiene caso, no tiene sentido. Que nos quedemos por ese tesoro en el mismo Jesús. La cuestión de la Trinidad, los sacramentos, los santos, el Espíritu Santo que habita en la iglesia. Este tesoro maravilloso, que el tesoro está por encima de aquellos errores que han cometido mucho. El obispo Barrón habla de lo que se ha logrado desde el 2002, desde aquella reunión en Dallas, de lo que surgió en Boston y la respuesta, muchas cosas buenas. Y también dice que hay muchas cosas más por hacer. Termino mi video y le digo, estamos en un tiempo en la religión del yo, en la religión de creerme superior a otros, en un fenómeno de soberbia espiritual impresionante, de yo creer que yo soy mejor que otros y desde ahí juzgar todo. Cuidado con la soberbia espiritual. Toda la gente que estamos opinando, toda la gente que amamos la iglesia, cuidado con la soberbia espiritual. Cuidado con darnos nosotros mismos. Mira, hay 37% de católicos en la actualidad que están considerando irse de la iglesia. 37%, ¿sí? Están considerando irse de la iglesia. Yo digo un dicho que suena medio feo, pero que es importante. Entre bomberos no se pisan la manguera. Entre bomberos no se pisan la manguera.
Escúcheme bien, entre bomberos no se pisan la manguera. Es terrible, hermanos, es terrible que entre nosotros católicos, o nosotros contra el mismo Papa, o nosotros contra la institución, o nosotros contra nosotros, nos estemos destruyendo. Es terrible, es triste, pensando que yo tengo la verdad, yo soy el que sé todo esto. Cuidado, hermano, y con esto cierro mi video. Se trata de construir, no de destruir. Se trata de ser luz en medio de la oscuridad, ¿sí? No de nada más apuntar la oscuridad, ser luz en medio de la oscuridad. El obispo Barrón cierra diciendo que no hay mejor tiempo que el de ahora para ser santo. Cuando la cosa está súper mal, es cuando usted y yo somos invitados a ser una luz en medio. Qué oportunidad tan grande. Puede ser, es terrible, ¿cómo pude vivir en esto? ¡Qué maravilla! Nos toca levantar la cabeza y decir, yo soy católico y amo la iglesia y amo estas verdades y las vivo, ¿sí? Como Jesús las predicó. Y empiezo mi camino de santidad en serio, porque sí se puede. Porque los santos, eso celebramos hace unos días, son ejemplo. Sí se puede, también la pasaron difícil, de alguna manera. ¿Sí? En los peores tiempos surgen los santos más grandes que yo conozco, ¿sí? En tiempo que la iglesia se montaba en el poder y se perdía, surge San Benito de Nurcia con todo lo de los monasterios, se hace una revolución en la iglesia y conserva la riqueza, el tesoro de la iglesia. San Francisco de Asís en el siglo XI, también terrible, lo que yo había mencionado, y su orden completa también, desde una visión de pobreza, de entrega, renueva la iglesia. San Ignacio de Loyola después de la reforma protestante. Entonces, muchos santos, ¿sí? Han surgido en tiempos de dificultad. Hermano, ¿a qué le invito? Y con eso cierro. No se quede ni siquiera con este video. Lea, profundice, vea a otros, forme su propio criterio. Les dejo. No ha sido con ningún afán más que el de ayudarles en este proceso. Tome lo que les sirva y tire lo que no. Dios les bendiga. Hasta la próxima.